pensemos lo mejor de los demás, los que nos rodean, y pensemos también lo mejor del mundo y para el mundo, lo mejor de la historia, de los acontecimientos, que el Espíritu Santo nos enseñe a leer positivamente todos los acontecimientos de nuestra vida, todos los acontecimientos de nuestra historia personal y familiar y de nuestra historia social. Lo digo especialmente como una súplica para Colombia en este momento de la etapa electoral, cuando se abaten tantas ideas, tantas emociones, tantos sentimientos de la gente, que el Espíritu Santo nos ayude a discernir con su luz, con su sabiduría, mm, la opción, la elección, el candidato, la persona. Y yo creo que la mejor oración es decirle al Espíritu Santo, muéstranos, muéstrame a quien has elegido tú para esta misión de gobernar el país, de conducir la nación, de gobernar a esta patria. Bueno, pidamos esta gracia todos juntos para que Dios nos conceda un país mejor y el gobernante que necesitamos para salir adelante. Buenos liderazgos, líderes auténticos, líderes desde el corazón de Dios, que puedan gobernar en el nombre mismo de Dios que ama a su pueblo. Bien, eh, quiero comenzar esta reunión hoy aludiendo a la solemnidad litúrgica que tuvimos en la Iglesia Católica el pasado domingo y que venía del jueves anterior, porque la tradición de la Iglesia Católica es celebrar en los tres jueves, hay tres grandes jueves en el año litúrgico de la Iglesia Católica, que dice el estribillo, que causan admiración. Tres jueves hay en el año que causan admiración. Jueves Santo, Corpus Christi y Jueves de la Ascensión. Pero en Colombia, pues ya se desbarató el estribillo porque solamente quedamos celebrando en la Semana Santa el Jueves Santo como tal. Las otras dos, el Corpus Christi y la Ascensión del Señor, las pasamos, los obispos colombianos trasladaron la solemnidad al domingo siguiente, a ese jueves. Entonces el domingo pasado tuvimos la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre del Señor, que es una solemnidad que viene de una tradición muy bella en nuestros pueblos, donde había una sola parroquia y estaba esa iglesia parroquial en la plaza principal o en la única plaza del pueblo. Y entonces se preparaban cuatro altares muy bellos para llevar en procesión por cada uno de ellos al Santísimo Sacramento expuesto en la custodia con toda solemnidad. El sacerdote con capa pluvial y, y bajo el palio, llevado por hombres de la comunidad, iba de altar en altar eh, en adoración del Santísimo Sacramento. Y hasta que llegaban al altar de la iglesia y allí se daba la bendición solemne con el Señor en la custodia. ¿Todo esto era para qué? Para enseñarle al pueblo la trascendental importancia del sacramento de la Eucaristía.
El Corpus Christi y el Sanguis Christi es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor. Esa Eucaristía que Jesús instituyó en la última cena del Jueves Santo con sus apóstoles y que se la confió a la iglesia naciente en ellos, cuando les dijo, haced esto en conmemoración mía. Y yo siempre pienso que esas palabras de Jesús no solo se refieren al cuerpo y la sangre eh, compartidos en comunión, sino que esas palabras de Jesús se refieren absolutamente a todo lo que tiene que ver con la evangelización. Todas las acciones evangelizadoras de la iglesia tienen que ser realizadas en conmemoración suya, de Cristo, porque eso es evangelizar, es actualizar la predicación, la palabra, y actualizar las acciones salvíficas redentoras de Cristo por la humanidad. Bueno, entonces, a propósito de esa solemnidad, quería recordarles, porque yo creo que ya alguna vez se los había comentado, como los 7 signos de la catolicidad, que yo creo que es muy importante en este momento en que asistimos a una sociedad con libertad religiosa, que yo le doy siempre la enhorabuena, que haya libertad religiosa en los países del mundo y que Colombia tenga esa libertad religiosa. ¿Por qué? Porque es que cada uno tiene que experimentar esa libertad de buscar a Dios según su propia idiosincrasia, según su propia sentir, su propia inspiración. Entonces no puede ser una religión impuesta. La religión debe ser expuesta y debe ser una invitación, pero no puede ser nunca una imposición, tal vez como hicieron los conquistadores en América, que traían la religión, pero traían también la espada y tenían en una mano la cruz y en la otra la espada. Entonces o acepta la fe católica que traían los españoles o se muere la espada. Entonces la gente pues se veía obligada a abrazar una fe y de eso no es agradable para Dios. Por eso la iglesia, en la persona de los papas, pues pidió cuando se celebraron los 500 años del descubrimiento de América, pidieron muchas veces perdón por todos esas iniciativas eh, de imposición de la religión y por todas las iniciativas que en nombre de la religión y, entre comillas, en nombre de Dios, llevaron adelante como la Inquisición para defender una fe. Yo creo que no era agradable a Dios y por fortuna la iglesia cayó en cuenta de esto y cada vez es más consciente que la fe católica tiene que ser una oferta, una invitación y nunca una imposición a nadie. Entonces, ¿cuáles son para mí, 7 signos de la catolicidad? 7 signos de la catolicidad que permiten descubrir que alguien verdaderamente es un buen católico. Entonces, el primer signo es el credo que rezamos todos los domingos en la misa y en las solemnidades. La liturgia manda recitar el credo o que el sacerdote formule preguntas para que la asamblea haga la profesión de fe, respondiendo sí creo, sí creo. Y al final decir, esta es nuestra fe, la fe de la iglesia. Entonces, ¿el credo qué es? El credo es la síntesis de lo que creemos los católicos, la síntesis de las verdades de la fe.
es la identidad doctrinal de la Iglesia Católica. Entonces, por eso es tan importante hacer la profesión de fe y que la hagamos todos los domingos, muy a conciencia, y que cada día entendamos más y mejor cada una de esas afirmaciones del credo, que decía mi madre, esto está más enredado que los artículos del credo, porque la mayoría de la gente antiguamente pues los recitaba, pero no los entendía. Hay un noticiero que en la televisión que es Red Más de Claro, y ellos tienen un eslogan, dice, conocer las noticias es importante, entenderlas mejor. Y esto lo quiero decir yo acerca de las verdades del credo católico. Saber recitar de memoria el credo es importante, pero entender a fondo y cada vez mejor cada uno de los artículos del credo es muy, muy importante. Y es lo que nos va ayudando a identificarnos como católicos. Entonces creo en Dios Padre, creo en su Hijo Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica, creo en la comunión de los santos, creo en el perdón de los pecados, creo en la resurrección de los muertos, creo en la vida del mundo futuro. Ahí está como la síntesis del credo, de las verdades de lo que nosotros creemos en la fe. Entonces, primer elemento de identidad, el credo. Una persona que no se sepa el credo y que no sepa explicar qué significan cada una de esas afirmaciones. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué significa eso? Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Todo eso hay que saberlo explicar. Y qué bueno que los adultos sepan explicárselo a las nuevas generaciones, las abuelas, a los nietos, los hijos, los padres a los hijos, etcétera. Segundo elemento de identidad de la catolicidad es el bautismo. Haber recibido el bautismo, recibir el bautismo. Una persona no puede decir yo soy católico si no ha sido bautizado. Y el bautismo es la puerta de entrada a la Iglesia Católica. Por eso hay que bautizar los niños cuanto antes para hacerlos pertenecer a la Iglesia Católica y para que los niños se enriquezcan desde muy pequeñitos de todo ese tesoro de la fe cristiana, de la fe católica, de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, el bautismo como práctica, o sea, recibir el sacramento del bautismo, tener la partida de bautismo que permite, que es una constancia de que yo fui bautizado un día en la Iglesia Católica. Y vivir ese bautismo, entenderlo. Primero que todo, entender qué significa ser bautizado. Significa ser sumergido en la fe, en la esperanza y en el amor. Ser sumergido en la pasión, en la muerte, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entrar a pertenecer a la familia espiritual de la Iglesia Católica y poder iniciarse. El bautismo es el sacramento de la iniciación en la fe católica. Entonces, este bautismo nos da el sentido de pertenencia. El credo nos da la identidad doctrinal, qué es lo que creemos. El bautismo nos da el sentido de pertenencia a la Iglesia Católica como comunidad de salvación, como comunidad de fe, esperanza y caridad. Entonces pertenecemos a la Iglesia y ese sentido de pertenencia, hermanos, hay que cultivarlo, hay que sentirlo, porque es que tenemos una gran cantidad de en la Iglesia Católica que no se sienten pertenecer
y que les da lo mismo 8 que 80, que les da lo mismo ir o no ir a la Eucaristía los domingos, que les da lo mismo practicar o no practicar los mandamientos de la ley de Dios o los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Entonces, eso no es sentido de pertenencia. Yo pertenezco a una familia cuando me identifico con las gracias y con los problemas de esa familia, cuando participo de los momentos de alegría, de gozo, de fiesta, pero también en los momentos de pena, de sufrimiento, cuando hay esa solidaridad con la familia, porque yo pertenezco a ella. Entonces, tenemos una familia de sangre en la cual nacimos, pero tenemos una familia espiritual a la cual pertenecemos por el sacramento del bautismo. Y hay gente bautizada en la Iglesia Católica y que se está yendo tranquilamente para todos los domingos para una iglesia cristiana, para una congregación de otras creencias judías, musulmanas, chinas, hindúes, bueno, tanta cosa. Entonces, o que un domingo van a la iglesia católica y otro domingo van a otra congregación, a otra comunidad, que porque la esposa o la novia pertenece a esa comunidad. Eso no se debe hacer porque el sentido de pertenencia exige ese compromiso de fidelidad. Es como si un esposo casado con su esposa se va a tener aventuras cada 8 días con una mujer diferente. Pues eso no se lo va a aguantar la esposa. Cuando se dé cuenta, le va a poner el grito en el cielo. Entonces lo mismo pasa con la pertenencia a la Iglesia Católica. Nosotros no podemos estar cambiando cada 8 días de religión como cambiamos de ropa. Entonces hay que estar atento a eso. El bautismo nos hace pertenecer a la Iglesia Católica y nos compromete a congregarnos desde niños, desde jóvenes, desde adultos, hasta la ancianidad y la muerte, sentir que pertenecemos a la Iglesia Católica. Y aquí aparece una palabra que es muy importante, la fidelidad a Dios en esta Iglesia Católica. ¿Qué otro quiere, qué otro se hizo bautizar desde el principio en los pentecostales? Bueno, que sea fiel allá, pero no nosotros estar bautizados en la Iglesia Católica y de curiosos o de una mente muy abierta, entonces me voy para otra iglesia un día y otro día. Entonces eso no le sirve a nadie, porque el hecho de que usted se vaya para otra iglesia por curiosidad o porque le gustan mucho los cantos de allá o porque allá lo abrazan más, eso no resulta nada bueno para ninguna de las dos iglesias. Entonces lo mejor es la fidelidad a la iglesia católica. El tercer signo de catolicidad, yo los estoy enumerando, pero cualquiera de ellos lo podemos colocar de primero. El tercer signo para mí es el amor a la Santísima Virgen María. Es un signo de identidad católica. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay otras confesiones cristianas, no católicas, que no quieren a la Virgen María, que no la aceptan ni como madre de Dios, ni como madre de la iglesia, ni como madre espiritual. Dicen que María es una más en la peregrinación de la fe. Le quitan todos los méritos a la Virgen María, los méritos que Dios le dio escogiéndola entre todas las mujeres de la tierra para ser la madre del Salvador. Mucha gente se los quita, como si ellos fueran Dios. Entonces no quieren a la Virgen, hablan mal de la Virgen, o la ignoran, o la desprecian. Bueno, nosotros los católicos queremos a la Virgen y le rendimos un culto de hiperdulía. Se llama culto de hiperdulía. El culto a Dios es de latría, es un culto de adoración.
El culto a la Virgen es de hiperdulía, que es una veneración especial. Y el culto a los santos es de dulía, es una veneración, como un homenaje, un reconocimiento a los santos y santas de Dios, que son cristianos, católicos, hermanos nuestros que han sobresalido en su historia por la forma como han vivido la fe, la esperanza y la caridad de una manera heroica, dice la iglesia, al canonizarlos. Bueno, entonces este amor a María también es muy, muy importante. El Papa Pablo VI escribió un documento muy bello sobre la Virgen María, Marialis Cultus, el culto a la Virgen María, en donde él situó en su justo lugar el papel de María en la iglesia y el culto que los católicos le debemos dar a la Madre de Dios, porque también se cayó en un tiempo en la Iglesia Católica en una exagerada eh, valoración de la Virgen María. Entonces, ha habido movimientos maximalistas del culto a María en la Iglesia Católica y ha habido movimientos minimalistas del culto a la Virgen. Entonces, el Papa en Marialis Cultos situó en su justo lugar a la Madre de Dios. Y allí nos enseña las prácticas del culto mariano que son eclesiales, que son católicas, que son sanas, que son equilibradas. Tercer elemento de identidad. Un católico ama a la Madre de Dios, ama a la Virgen María y la honra con tres elementos. El primero, la oración del rosario, como un homenaje a la Madre de Dios. El segundo, el escapulario de la Virgen del Carmen, o la medalla de una de sus advocaciones que llevamos sobre nuestro cuello, nuestro pecho. Y tercero, el rezo del Ángelus a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde, cuando sonaban las campanas en los pueblos. Entonces se sonaban las campanas y se rezaba el Ángelus a la Madre de Dios. Entonces tenemos esos elementos de culto a la Madre de Dios, un culto equilibrado, sano, ni más ni menos. El cuarto elemento de identidad católica es la obediencia al Papa, el escuchar con atención, con reverencia, con cariño, y reconocer el liderazgo y la guía espiritual del Santo Padre, el Papa. El quinto elemento es la Eucaristía. La Eucaristía identifica al católico y lo diferencia de otras confesiones cristianas y de otras religiones. La riqueza que nosotros tenemos con la liturgia eucarística es maravillosa. Entonces la Eucaristía entendida como comunión con Dios, con Cristo y con los hermanos. La Eucaristía como participación en la liturgia, en la celebración, y la Eucaristía como compromiso cristiano con la justicia y la paz. Entonces está la comunión, la participación y el compromiso como testimonio de esa Eucaristía. Sexto elemento, la ética y la moral cristiana católica centrada en los 10 mandamientos de la ley de Dios y en los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Está la ética y la moral. Hay una ética y una moral católica, que en esto también hay muchos desfases, porque hay gente que se identifica católica y que dice creer mucho en Dios, pero viven de espaldas a los 10 mandamientos,
de la ley de Dios, que Jesucristo lo sintetizó en un triple mandamiento: amar a Dios, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y la ética cristiana, que involucra la justicia, la verdad, la honestidad, la honradez. Entonces no podemos decir que somos cristianos, católicos, y ser ladrones, y ser deshonestos, y violar esos mandamientos de la ley de Dios. Entonces, en esto se llama mucho a engaño la gente, porque hay cristianos católicos que se ganan la vida manejando prostíbulos. Y éticamente, moralmente, eso no es una forma sana de ganarse la vida. Hay otros que se ganan la vida manejando casinos, en donde se explota al pobre jugador, que se va esclavizando de esos lugares, y entonces terminan en la ruina y terminan pues deprimidos y arruinados moral, económica, espiritualmente. Hay gente que se gana la vida como sicarios. Acuérdense del libro La Virgen de los Sicarios, que ellos iban a rezarle a María Auxiliadora, y eh, se ponían el escapulario y le pedían a la Virgen que les ayudara a hacer esos trabajos, de tener mucha, muy buena puntería y atinar en el blanco, para matar a las personas que los contrataban, que recibían la comisión para ir a matar. Entonces, y todo eso es gente que se dice católica. Eso es un escándalo y es una contradicción para una fe católica. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Eso quiere decir, ganarás el sustento para ti y para tu familia de una manera honesta, honrada. Las que se ganan la plata en la prostitución, no es eso ético, no es eso moral, no es una vida sana, no es, bueno. Entonces, por poner algunos ejemplos de cómo a veces podemos combinar una fe católica con una ética y una moral, que son toda una contradicción y una negación. Para eso tenemos esa guía de los mandamientos de la ley de Dios y de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Y el séptimo elemento de nuestra identidad católica, pues son los demás sacramentos. El sacramento de la confesión, que no lo tenemos sino los católicos. El sacramento de la unción de los enfermos. El sacramento del matrimonio, por ejemplo, ese sacramento, que hay tantos que se dicen católicos y se van a vivir en unión libre, o se van a una notaría a celebrar un matrimonio civil. Entonces, todo eso es negación de la fe católica. Y son muy graciosos. A mí hasta me hacen reír, porque parejas muy lindas, amigas nuestras de sacerdotes, y van y se casan por lo civil en una notaría, bien elegantes, y hacen su buena fiesta y todo. Y después vienen: padre, queremos que nos bendiga estas argollas. Y son argollas de un matrimonio civil. Entonces, hay que explicarles que al optar por un matrimonio civil, pues están rechazando la fe católica, están rechazando el sacramento del matrimonio, que es la forma como una pareja católica accede a vivir su unión de amor, y a formar un hogar, una familia, y a tener unos hijos. Entonces ahí están los demás sacramentos. Son 7 sacramentos que configuran la identidad de los católicos. Primero el bautismo, la confirmación, la confesión, la Eucaristía, el sacramento del orden sacerdotal,
Hay gente católica que dice que no quiere a los sacerdotes, que no cree en ellos, que no quiere ir a la misa, que porque, o que no se quieren confesar, que porque le van a confesar sus pecados a otro hombre. Entonces, todo eso es faltar a la fe católica, es estar flojos en la identidad católica, en la fe católica. Y el séptimo sacramento, la unción de los enfermos, que es muy lindo. Yo, por ejemplo, estoy trabajando ahora como capellán en una clínica y es como todos los días llaman los enfermos para que vayamos a confesarlos en medio de su enfermedad, para que vayamos a ungirlos, les demos la medicina espiritual en medio de su enfermedad, o sencillamente nos llaman para que los escuchemos, para ellos desahogar sus almas, para clarificar ideas y para pedir una luz, una orientación, una guía espiritual. Entonces es muy bonito este sacramento de la unción de los enfermos. Bueno, entonces todo esto como una introducción a la solemnidad del pasado domingo, del Corpus Christi, Sanguis Christi. Son palabras latinas que significan el cuerpo y la sangre del Señor, el pan de la Eucaristía y el vino que es la sangre del Señor. Yo voy a leerles el Evangelio del domingo pasado porque nos ayuda para profundizar de qué se trata en la Eucaristía. Fue el Evangelio según San Juan en el capítulo sexto. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos. Yo siempre les digo que se fijen a quién le habla Jesús. Hoy esta palabra va dirigida a los judíos. Los judíos no creían en Jesús como Mesías de Dios, como enviado de Dios, como el Salvador. Medio lo aceptaban como un profeta de Dios. Algunos, los que más lo acogían, lo recibían como un profeta, pero no como el Hijo de Dios, ni riesgos, no como el Salvador tampoco, el Mesías esperado tampoco. Entonces es muy interesante que Jesús se dirige a los judíos con estas palabras. Dijo Jesús a los judíos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Entonces Jesús se identifica. Tenemos que estar muy atentos a estas frases que encontramos en los evangelios. Cada que Jesús dice yo soy, estemos atentos a lo que sigue. Hoy nos dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Entonces imagínense la importancia del pan para la vida. Yo soy el pan vivo, es un pan vivo que ha bajado del cielo. O sea, el pan vivo que viene de Dios, porque el cielo es Dios. Yo soy el pan que Dios les envía a ustedes para dar su hambre, porque el pan es para eso. El pan es el alimento. El pan es lo que quita, lo que sacia el hambre. Y yo sé que ustedes y yo nunca hemos sentido hambre, gracias a Dios. Nunca hemos sentido hambre. O si la hemos sentido una hora, media hora. Y fíjense cómo cuando tenemos hambre nos desesperamos, nos ponemos de mal humor, nos malgeniamos y nos comportamos de una forma agresiva, negativa. Por eso es que los que tienen hambre de días, de semanas, son capaces de matar para quitarle plata a alguien y poder ir a comprar alimento. Entonces yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Jesús está respondiendo en esta afirmación al gran sueño del hombre, no morir.
vivir para siempre, vivir eternamente. Y, y la clave la está dando Él. Quien coma, el que coma de este pan que soy yo, el pan que Dios les envía, que soy yo, vivirá para siempre, no morirá. ¿Se imaginan la revelación que Él les está haciendo a los judíos y en este momento a nosotros? Y el pan que yo daré, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Ya dio otro paso. Ya dijo, yo soy el pan vivo y el pan que yo daré es mi carne, es su cuerpo. Él se dará para saciar nuestra hambre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, para que el mundo viva. Él se va a sacrificar, se va a entregar, se va a dar como manjar, como alimento, como comida para que el mundo viva. Cuando uno ama mucho a una persona, uno quiere darle lo mejor. Y buscando, se da cuenta que dar cosas no es lo mejor. Dar cosas es bueno, dar regalos es bueno a las personas que amamos, pero lo mejor es darnos a nosotros mismos a esas personas que amamos. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Yo los amo tanto a ustedes que me voy a dar totalmente a ustedes en cuerpo, alma, espíritu y divinidad. Me voy a dar para que ustedes se alimenten de mí. Entonces, fíjense, amar no es simplemente dar. Amar es darme totalmente a los demás. Entonces, por eso tiene tanta importancia un abrazo, porque es una forma de acercarme para darme. Tiene mucha importancia un beso. Por eso Judas le dio un beso a Jesús. Cuando saludamos de beso, estamos dándonos a los demás. Más que si decimos, hola, ¿cómo estás? Yo no te quiero tocar. No, cuando yo doy un abrazo y un beso, me estoy dando en mi corporalidad y en mi espiritualidad, en mi corazón, en mi alma, me estoy dando a los demás. Y les voy a decir algo mucho más significativo. Los esposos, cuando se dan el uno al otro en el acto de intimidad y lo celebran con un amor grande, esa es una entrega total. Es una entrega total. Por eso esto que Jesús hace en la Eucaristía, en la última cena, es un lenguaje de amor para él darse a los apóstoles. Y se va a dar en las últimas cenas y les va a decir, tomen y coman todos de él el pan, de el pan ácimo, y les va a decir unas palabras. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Ustedes no me pueden comer a pedazos, pero yo les doy en este pedazo de pan, me doy totalmente a ustedes. Me entrego por amor a cada uno y a todos. Y luego toma la copa llena de vino y les dice, este cáliz con vino es el cáliz de mi sangre que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Entonces Jesús les da a beber en ese vino consagrado con su amor, les da a beber su sangre, su sangre. A mí me hace pensar mucho cada que consagro,
el cáliz, esas palabras de Jesús, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada. Atención, lo que me hace pensar es esto, sangre que será derramada por vosotros y por todos o por muchos para el perdón de los pecados. Entonces, es que yo siento que hay dos cosas. La primera, que Jesús derrama su sangre por todos nosotros para perdonar, alcanzar el perdón de nuestros pecados, es decir, para salvarnos de los pecados, del pecado. Pero al mismo tiempo, yo entiendo que está profetizando que los que lo sigamos a Él también vamos a derramar nuestra sangre por la salvación del mundo. Y fíjense que eso se da. Los mártires que son discípulos seguidores de Cristo que derraman su sangre como Él la derramó por todos, por muchos. O sea, son muchos y yo creo que son todos los verdaderos cristianos católicos, son todos que tenemos que derramar nuestra sangre, o sea, gastar totalmente nuestra vida por la redención del mundo, de la humanidad. Disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? A ellos no les cabía en la cabeza eso. Es que cuando uno ama a una persona, uno se la quiere comer. Uno se la quiere comer. Una mamá quiere comerse a su niño de ternura. Es un lenguaje para decir la entrega y la unión de amor que hay en las personas. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Pues yo puedo darles a comer mi carne a las personas que yo amo, pues sacrificándome por ellas, entregándome por ellas. Una mamá da a comer su carne a su criatura, a su hijo, porque muchas veces ella muere en el parto y ella entregó su carne para que ese niño tuviera vida. O esa mamá tiene que sacrificarse para poder darle vida, darle comida, matarse trabajando para que su hijo no se muera de hambre. Entonces, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo puede una persona que ama a otra darle a comer su carne? Entonces, cuando yo le doy mi tiempo a una persona, cuando yo le doy mi paciencia a una persona, cuando yo le doy mi amor, mi comprensión, le doy lo mejor de mí a una persona o a una comunidad, yo les estoy dando a comer mi carne y a beber mi sangre porque yo me estoy desviviendo, desgastando como un mercado en la cocina para que otros tengan vida, tengan alimento. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y esto es delicado para los que no comulgan. A mí me da mucha tristeza que hay mucha gente católica que no comulga. Por eso yo ahora decía que la Eucaristía es un signo de identidad del católico. Y les decía que la Eucaristía son tres cosas: comunión, participación y, se me olvidó la otra, y compromiso. La Eucaristía verdadera es comunión. Si yo voy a misa y no comulgo, no como el cuerpo de Cristo y no bebo su sangre, pues no estoy celebrando la Eucaristía. Si yo voy a la Eucaristía y no participo, no estoy celebrando la Eucaristía. Y si yo salgo de la Eucaristía y no tengo un compromiso con Dios y con mis hermanos, esa Eucaristía es falsa, es mentirosa. Entonces dice acá, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna
y yo lo resucitaré en el último día. Entonces queremos resucitar, tenemos que comulgar y comulgar sacramentalmente, con todas las disposiciones del alma, las buenas disposiciones del alma para poder comulgar, porque no es comulgar sacrílegamente. Ya San Pablo lo dice, el que come, el que comulga sacrílegamente el cuerpo y la sangre del Señor se está tragando su propia condenación, porque no está comulgando atentamente, conscientemente, responsablemente. Entonces dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida. Atención a esto. Mi carne, o sea, la Eucaristía, es verdadera comida. Fíjense que la comida material que nosotros ingerimos, pues, como decía Jesús, todo lo que comemos va a parar a la letrina, pues le sacamos un juguito, un beneficio, una nutrición, y lo demás va a parar a la letrina. Entonces dice, mi carne es verdadera comida. Dice una propaganda de finca, los productos de animales. Dicen, mm, nuestros animales no comen, se nutren. Entonces lo mismo pasa con la Eucaristía. Si nosotros solo comemos el alimento material y no nos nutrimos del alimento espiritual, pues vamos a estar supremamente débiles. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Fíjese, es esa comunión, comulgar con Cristo. Que Él habita en mi vida, en mi alma, y yo habito en la divinidad. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Nosotros comulgamos y vivimos por el Señor. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron, el maná en el desierto. El que come este pan vivirá para siempre. Entonces hay mucha insistencia en esa conexión de la Eucaristía con la vida verdadera y con la vida eterna. Vivir para siempre, no morir. Entonces, esta Eucaristía es un signo maravilloso de identidad católica y es un sacramento al cual estamos llamados a entrar más adentro, como dice San Juan de la Cruz, entrar más adentro en la espesura, en la profundidad de este sacramento. Y hoy quiero decirles que la Eucaristía tiene niveles. Entonces, hay un nivel básico del sacramento de la Eucaristía que infortunadamente es en el que se queda la inmensa mayoría de los católicos, del nivel básico de la Eucaristía, que es ir a la misa los domingos y a lo mejor comulgar. Y entonces ya creemos que hasta ahí llega la Eucaristía. No, la Eucaristía tiene niveles superiores y tiene un nivel místico. Todos los sacramentos tienen un nivel místico y nosotros estamos llamados a profundizar en la comprensión y en la vivencia de la Eucaristía hasta alcanzar el nivel místico de la Eucaristía. ¿Cómo podemos alcanzar el nivel místico de la Eucaristía? Primero, entendiendo cada una de las cuatro partes de la Santa Misa. Rito de entrada, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y rito de salida, de conclusión.
Quien entiende la Eucaristía como un proceso de celebración que tiene ese comienzo, ese rito de entrada, que tiene este corazón en la mesa de la palabra y en la mesa eucarística, y que tiene esa finalización en el envío misionero, cuando el sacerdote, después de la comunión, da la bendición y dice esas palabras. Antiguamente se decían: la misa ha terminado, podéis ir en paz. No, ahora decimos, eh, damos la bendición y decimos, eh, podemos ir a celebrar lo que afuera, lo que hemos celebrado aquí en el templo. La Eucaristía realmente no concluye. La Eucaristía comienza cuando el sacerdote imparte la bendición y envía a los católicos, los envía a los que han participado en la misa, los envía. Cuando el sacerdote dice, pueden ir en paz, lo que quiere decir eso es que vayan en paz y en alegría a dar testimonio de lo que han vivido aquí, de lo que han experimentado aquí, de lo que han entendido aquí, vayan y lo comparten en su casa con su familia, en la oficina en su trabajo, la fábrica, en la calle, en la vida social. Vivan lo que vivieron en el rito eucarístico, testimonienlo en la calle. Entonces, ese es un primer elemento para una comprensión y una vivencia mística de la Eucaristía. Comprender muy a fondo y cada vez más profundamente el rito de la Eucaristía. Cuatro momentos. El momento que se llama rito de entrada, que tiene varios momentos. Segundo, liturgia de la palabra, que tiene las lecturas, la proclamación de la palabra de Dios y la predicación del sacerdote. Tercero, en el altar, liturgia eucarística. Y cuarto, el envío misionero. Entonces, cada uno de esos cuatro momentos tiene un lugar especial en el templo. Los ritos iniciales se deberían vivir a la entrada del templo. Ahí se debería celebrar ese primer momento de la Eucaristía, comenzando porque el celebrante, el sacerdote, debería estar en la puerta de entrada, saludando, abrazando, dando la bienvenida a todos los participantes, a todos los feligreses, conociéndose con ellos, expresándoles el gozo de tenerlos allí en la comunidad. Ahí debería comenzar la misa. Luego debería haber una procesión de entrada con la palabra, con la Biblia. Una procesión de entrada muy solemne, y entronizar la palabra y empezar a proclamar las lecturas de la palabra de Dios. Luego el sacerdote, la homilía, explicar bien la palabra y ayudar a que esa palabra sea una semilla que se siembra en el alma de todos los participantes en la misa. Luego de la homilía debería haber un silencio, no lo hacemos. Debería haber un silencio orante, un silencio para que la gente asimilara e introyectara el mensaje de la palabra y el mensaje del predicador, del sacerdote. Luego, convertir eso en oración, esa palabra, convertirla en oración, en diálogo de cada uno y de todos con Dios. Luego pasar al altar. En el altar, toda la liturgia eucarística, con el pan, con el vino, con la consagración, con todas esas oraciones que tiene la misa, hasta la comunión, hasta la comunión, la paz y la comunión. Eh, y el rito final
ya debería ser en la sede donde preside el sacerdote, desde allá dar la bendición y entregar, hacer conciencia de que salgan de este templo a testimoniar, a evangelizar, a regar la semilla del mensaje recibido. Bueno, otro elemento para vivir místicamente la Eucaristía es comprender la presencia real de Jesús en la Eucaristía, en el sagrario, en los sagrarios. Imagínense que Santa Teresa, cuando funda los monasterios, tanto de mujeres como de hombres, ella lo que quiere es un sagrario más en el mundo para la adoración de Jesús en la Eucaristía. Por eso ella funda un nuevo convento, un nuevo monasterio, para colocar un sagrario nuevo, un sagrario más en el mundo. Entonces recordemos que Cristo Jesús, nuestro Señor, nos está esperando a todos en un sagrario. Hombre, sacar tiempo, robarle tiempo al tiempo. Nosotros nos gastamos todo el tiempo en dormir, en comer, en trabajar y en angustiarnos. ¿Por qué no sacamos un buen tiempo para ir a visitar a Jesús en el sagrario, en una de estas capillas de adoración perpetua, en una iglesia? Si está cerrada la iglesia, pedir permiso para entrar al sagrario, pasarse allá media hora, una hora, hablando con Dios. Ustedes no se imaginan el crecimiento espiritual de un alma que hace eso, que aprende a hablar con Jesús en el sagrario, que aprende a orar con Él, que va a entregarle su vida, su familia, su trabajo, el mundo, el país, a Jesús en el sagrario. Muy, muy importante esta dimensión de la Eucaristía, adoración en el sagrario. Y la tercera dimensión de Jesús es la adoración en la custodia, cuando las iglesias se expone el Santísimo Sacramento, que lo hacen casi siempre todos los jueves, cada semanalmente, los jueves o los viernes. Exponen el Santísimo cuando el Padre en la parroquia anuncie la exposición del Santísimo en la televisión, en las redes sociales. Hay muchas exposiciones del Santísimo en la custodia de adoración, adoración eucarística, comunitaria. Entonces, vivir esos momentos con la comunidad, con la parroquia, con Jesús en la custodia. Entonces, son dimensiones místicas de la Eucaristía. Hay muchos santos y santas que se han santificado con el sacramento de la Eucaristía, porque se han sumergido, se han adentrado, se han consagrado, se han entregado a Jesús Eucaristía. Y el Señor los ha elevado a la comunión mística con Él. Entonces es maravilloso este sacramento. Aquí ya, pues hoy no vamos a avanzar más, pero voy a terminar entonces con un himno que ponían en este misal, lo colocaban para el domingo pasado. Hay muchos himnos eucarísticos. Este no es el que más me guste. Mm, Hay uno en latín que se llama Pange Lingua, que es todo sobre la Eucaristía. Dice acá en versión castellana:
He aquí el pan de los ángeles. La Eucaristía es el pan de los ángeles, hecho viático nuestro. ¿Qué quiere decir viático nuestro? Alimento para el camino. Cuando a uno le dan los viáticos, son los gastos que van, algo para sostener los gastos del camino. Entonces, los viáticos, hecho viático nuestro, la Eucaristía, pan de los ángeles, hecho viático nuestro, verdadero pan de los hijos, no lo echemos a los perros. Es que Jesús lo decía, no deis las perlas a los cerdos, no echemos el pan a los perros. Es valorar la Eucaristía. Y para valorarla tenemos que comprenderla. Figuras lo representaron. Este pan del cielo, este pan de los ángeles, fue representada por figuras en el Antiguo Testamento. Acordémonos del maná, el maná que Dios dio a su pueblo Israel por el desierto cuando sintieron hambre. Figuras lo representaron. Isaac fue sacrificado, el el cordero fue sacrificado, el cordero pascual inmolado, el maná nutrió a nuestros padres. Estas son figuras que lo representaron. Buen pastor, pan verdadero. Oh Jesús, ten piedad, apaciéntanos y protégenos. Haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Miren esas súplicas, que veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Esa Eucaristía es el bien que, que Dios nos da en esta tierra, la gran riqueza, el alimento, para que no muramos de hambre. Tú que todo lo sabes y puedes, que nos apacientas aquí siendo aún mortales, haznos allí tus comensales. Allí es donde, en el cielo. Haznos allí tus comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos. Entonces, eso también es algo muy importante de entender, que la Eucaristía es anticipo en la tierra del banquete del cielo. La vida eterna, Jesús la describió como un banquete de los hijos herederos del reino de Dios. Y va a ser un banquete con manjares suculentos y con vinos de solera. Y el pan y el vino eucaristizados forman el cuerpo y la sangre del Señor, que anticipan ese manjar de los ángeles y esos vinos de solera del banquete celestial. Bueno, entonces vamos a dejar ahí. eh, no avanzamos todavía en en esto que habíamos iniciado de la identificación de la experiencia mística, pero ya llegará el momento, porque me parece muy importante aprovecharnos de estas solemnidades litúrgicas como han sido eh, Santísima Trinidad, como ha sido el Corpus Christi, como ha sido Pentecostés, para ahondar en el misterio de la fe y mostrar algunos contenidos místicos de estas celebraciones eclesiales. Que el Espíritu Santo, a través de las palabras que yo hoy les he dirigido, les indique el camino místico de estos elementos que configuran nuestra identidad cristiana católica. El Señor está con ustedes.
y la bendición de Dios que nos ama tanto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Les deseo a todos